Hola, aquí estoy con Laura Lang, de compañera del método Ataya de las limpiezas de plasma cristal. Lola Camacho aquí para que no nos conozca. Y bueno, tenemos un podcast lindo que vamos a desarrollar integradas en la naturaleza. Yo no tanto, pero tenemos a Laura que sí, que ya nos explicarás, Laura. Y lo que hemos decidido hoy es compartir, porque es el momento ideal, teníamos previsto hacerlo y ahora mejor que nunca, es eh, cuando estamos en entornos, ¿no?, naturales, cómo estamos utilizando los OPAs, que son los hologramas de plasma talla, ¿no? Todo ese tratamiento de plasma holográfico que eleva la frecuencia de las aguas en alta frecuencia, por lo tanto, también está elevando la conciencia del territorio, de las aguas o de los animales, etcétera, ¿no? Y esto es importantísimo, aunque, ¿verdad, Laura? Como decimos siempre, primero hay que empezar por las nuestras. Es muy importante, ¿bien? Nuestras aguas internas, cristalinas más profundas, ¿no? Con todo lo que eso representa. Y que es rápido, no es tan complicado. Entonces, también actúa de forma potente, ¿no? Con experiencias, bueno, explica tú algunas si quieres, yo explicaré otras que precisamente también fueron de Costa Rica. Bueno, si pudiera me iría para allá a tu lado, ¿eh? Estaríamos haciendo este podcast Ok. juntitas. Me encantaría, estoy sintiendo el agua. ¡Ay! Venga, dale, cuéntanos. Me encanta, me Aquí estoy, encanta. aquí estoy, aquí estoy con los pies en el agua. Sí, buenísimo. No, es que Bueno, puedo muy buenas sentirlo. a todos y todas. Sí. Y hola, sí, aquí es dar una mirada diferente. Me gusta mucho ese término de dar una mirada diferente porque así como nos hemos enfocado en nuestras aguas internas, ¿verdad? Con todo este Ujú. tema de la limpieza y liberar memorias ancestrales y todo este trabajo interno que es muy profundo, muy hermoso, muy de un antes y un después, ¿verdad? Pero vemos cómo esta alta frecuencia y esta información ordenada que yo aplico en mí también se refleja en la naturaleza, ¿verdad? Como yo también puedo utilizar esa misma información y esa misma frecuencia en los campos agrícolas o en la historia que vos tenés súper interesante con las aguas subterráneas que estaban contaminadas y aplicando igual lo mismo que aplicarías para un ser humano, lo aplicaste en las tierras y las aguas se Se aplicó en regeneraron, acuíferos, ¿verdad? Porque las aguas, en como vemos acuíferos. acá, las aguas son en acuíferos, sí, porque 8 acuíferos, sí. las aguas son neutrales, en el sentido de que ellas pueden estar cristalinas o pueden estar encharcadas o pueden estar de cualquier forma, dependiendo de cómo las tratemos, de cómo nos relacionemos con las aguas, ¿verdad? Entonces, también así como nosotros podemos limpiar nuestras aguas internas, también se pueden limpiar las aguas externas, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, es esa integración, ese vernos, esa mirada de que no estamos separados y que todo nos suma, ¿verdad? El trabajo con los animales, como yo he contado en veces anteriores, mi perrita que por ahí anda, está Venus, Esa- este, que ella también ha tomado agua, digamos, activada con esta información y cómo su nivel de parásitos ha reducido radicalmente, ¿verdad? Tal vez no en un 100%, pero en un 90%, ¿verdad? Que es bastante. Entonces, sí, es esa mirada de unidad y cómo podemos ser seres humanos que colaboremos con la regeneración también de nuestro medio ambiente. sí, Pero sí quisiera sí. tal vez que contaras, yo creo que nunca lo has contado, la experiencia que tuviste con los acuíferos. Cierto. En una zona de España, de Teruel, concretamente, hay un pueblo muy visitado por las personas que es templario, que se quedó sin agua potable. Les abastecía a la población los acuíferos, 8 acuíferos. Un pueblo de 700 habitantes, no muy grande.
pero lo suficiente para quedarse la gente sin agua, ¿verdad? Entonces, ante la necesidad y la urgencia, porque ni tan siquiera se podía hervir esa agua para cocinar. O sea, estaba totalmente inconsumible, ¿no? ¿Qué pasó? Que el alcalde se encontró pues teniendo que repartir garrafas de agua para que las personas pudieran beber. ¿Bien? Ante tal urgencia, no fue difícil convencerle, una señora que me conocía, le dijo que conocía a una persona que podía reestructurar molecularmente el agua y traer de nuevo esa agua viva, ¿no? Y entonces, bueno, ante esa urgencia cedieron y bueno, sí, se hizo, yo no lo había hecho nunca. La hora fueron 2 meses y medio, lo testé con radiónica, ¿no? Lo medité, sentí que sí y me puse en marcha. Fueron 2 meses y medio de tratamiento, igual que se realiza con las personas, pero con los acuíferos fue a distancia, ¿bien? A nivel cuántico, es decir, cuando una persona ya tiene sus aguas a ese nivel de frecuencia y de información y de esa resonancia, esa energía sostenible, es interna, tú puedes telepáticamente y psíquicamente intervenir. De hecho, ese es el gran beneficio o problema con la naturaleza, que cuando el ser humano psíquicamente no está en equilibrio, pues nuestra psique es poderosa, puede afectar, ¿no? A la naturaleza. Entonces, desde ahí, desde esta forma más telepática, se intervino 2 meses y medio. De hecho, está en la web de la metodología TAIA, ¿verdad? Está ahí para quien lo quiera ver. Hay los análisis del municipio, del antes y el después del tratamiento. Iniciamos con nitratos, excesos de nitritos, por un tema de purines, excesos en la tierra, que llegaron a filtrarse y a su vez acaban dañando las aguas, ¿no? Contaminándolas. Y esto mismo también pasa en el ser humano, por cierto. Entonces, ahí hubo una reestructuración molecular, hubo todo un cambio de esa información con esta frecuencia alta, de ordenada, ¿verdad? Que utilizamos con los hologramas de plasma talla están basados en leyes naturales y cósmicos, ¿no? Entonces se reordenó todo un campo de información, no solo a nivel bio, ¿no? O a nivel am, de tierra, sino a un nivel más elevado, más cuántico, diríamos como más espiritual o más medioambiental, ¿vale? Más etérico, ¿no? Muchos lo entienden como etérico. De modo que ahí hubo un cambio de la información. ¿Bien? Cuando se sacaron los análisis a los 2 meses y medio, Laura, estaban en los mínimos. Nadie se lo podía creer. Entonces, ¿qué hicieron? Que al año volvieron a sacar los análisis porque incluso sacó la prueba de pluviometría, ¿ya? Para ver si había llovido o no, contrarrestar, no fue todo un proceso porque no se lo podían creer. No, no dijeron nada, pero se continuó con las pruebas. Y no hubo ninguna implicación, ninguna influencia con relación a lluvias en aquel momento, aquellos meses y tal. Y claro, permanece a día de hoy, tienen agua potable. Entonces, ¿qué pasó ahí? De la misma forma, nuestra agua celular interna también se puede estabilizar y se puede sostener, ¿no? Su frecuencia, su poder, su orden, ¿no? De inteligencia activa. Se ordenó todo el campo de información. Químicamente eso no es posible, pero a nivel cuántico, que aquí estamos trabajando con una herramienta de tecnología cuántica, que es natural, es cósmicamente cuántica, ¿no? Y con nuestro CPU, bueno, en fin, todo un proceso en el que trae la metodología, ¿no? Increíble. A día de hoy tienen agua potable. Bueno, han querido entenderlo, no ha sido fácil para ellos. Y bueno, de hecho querían y quieren continuar con la investigación. ¿Bien? Desde ACC, desde la fundación, bueno, que nos queda un poco lejos ahora, ¿verdad? Pues están en Europa, se podría mirar, pero claro, si no es remunerado, para mí en aquel momento no fue posible.
¿vale? Porque eran viajes muy lejos y tener que pasar pues 2 meses y medio, por ejemplo, fuera, ¿no? de casa. Pero eso es posible, por supuesto. Entonces, el cómo interactuamos, lo importante que es nuestra información, de nuestra sabiduría interior de celular, de saber obrar celular, que tiene su naturaleza, igual que el medio ambiente, ¿no? Formamos parte de un ecosistema y, y bueno, en Costa Rica precisamente se hicieron varias activaciones en las tierras a través de las aguas para elevar la conciencia, elevar la información de la tierra en frecuencia a través del agua. Bien, entonces se puede elevar todo un campo de información medioambiental de conciencia colectiva también. Igual que cuando nos reunimos para hacer meditaciones, muchas personas. Pero lo más importante que tenemos, Laura, para ofrecer en estas limpiezas cristalinas, de ese tratamiento de plasma holográfico, es el sostento. Por eso se sostuvo la pureza, el orden. O sea, esto es el todo, ¿no? O sea, el sustento, ¿no? Está mencionado en la Biblia, pero es que yo nunca supe por qué era tan mencionado, me lo dijeron, ¿no? Y claro, ese sostén, ¿no? ¿Cómo sostengo esa fuerza vital, esa vibración con todos los impactos que hay, con antenas, químicos, y se puede. Pero también hay que decir que empieza por una misma, debiéramos empezar ahí para interactuar desde ese nivel de orden, de fuerza, ¿no? De inteligencia activa, totalmente sostenible. Y en Costa Rica hubieron unas playas. Totalmente, Fue muy totalmente. bonito. Ujú, fue muy bonito. Así que Claro, y como animamos. hemos dicho, bueno, como es una realidad de que los seres humanos somos alquimistas, somos transmutadores, o sea, eso está en nuestra energía. Entonces, así como esas aguas que vos estás contando la historia se pudieron transformar y volver potables, así también nuestras aguas internas, que vienen cargadas de memorias densas, producto de toda la historia de la humanidad, pues con la misma fuerza se alquimiza nuestra sangre interna para transformarse en agua cristalina. O sea, el potencial está ahí, el potencial está ahí. Claro, Definitivamente es nuestra fuerza vital, ¿verdad? Porque es que al final nosotros como esencia, porque no dicen, no es desde el programa mental que esto sucede, sino es de nuestra esencia, de la no son conciencia nuestra que no decretos, está separado claro, claro. del resto del universo. No son decretos, no son afirmaciones, va más allá del rezo y de la meditación, porque se trata de un movimiento, de una conciencia y una conexión. Y cuando se hace real empieza por dentro. Cuando hemos integrado esa información, ese movimiento, entonces toda percepción, dones, talentos, la fuerza vital, nuestra memoria de origen, la matriz divina universalmente ordenada, quiero decir, ¿no? Todo se manifiesta para la transformación absoluta de origen. Entonces, pero insisto, lo más importante es la sostenibilidad, ¿no? Es una, cuando la verdad se hace presente, como dice el libro, interior, esa fuerza, ya está. Es como que es como el salto de umbral, ¿no? O el famoso salto cuántico, ¿no? Del que tanto se habla, ¿no? O de conciencia. Saltas ese muro, ¿no? Vuelve esa fuerza que es activada, pero claro, ¿no? Eso no es un día. Igual que no valen a lo mejor algunos decretos y que bueno, que todo suma, pero no es sostenible. ¿Bien? Y esto es una verdad porque lo hemos comprobado muchas veces. ¿Bien? Em, es, son 5 semanas como mínimo. O sea, no es aquello, también se oye por ahí mucho las activaciones, ¿verdad? No vale con decir, es una activación de un día y ya está, o de un fin de semana. No. También hay que decir que como mínimo es implicarse una semana de capas
celulares, de memorias, bien, este programa 5 semanas, recodificación a través del agua interior. Y luego también hemos comprobado, ¿cierto, Laura? Que son 6 meses de ciclos de forma continuada y a partir de ahí ya, pum, se estabiliza, ¿no? Pero hay que decir que en el caso de los acuíferos Sí, fueron porque 2 meses y medio. sí, es que es un cambio real. Ese es el punto. Por eso es que es sostenible, porque al ser un cambio real, hacer una mutación, digamos, una transformación real, entonces por eso se sostiene, porque ya cambió y ahí ya se queda. Porque cuando hemos tratado de buscar cambios a través de la mente, pues es que no se sostiene porque no es real, es una ilusión. Ah, yo creo que por haber entendido el rollo familiar ya se sanó. No, no es así. Esas No, memorias están no, ancladas, como digo, entre 5 y 10 pisos abajo en el subsuelo marino, que es nuestro inconsciente. totalmente. Totalmente. Entonces, cuando se realiza el trabajo de nuestra agua cristal más profunda, que estamos hablando también de ese ADN cristalino de la sangre, en su estado más cristal, solo se alcanza cuando hemos llegado ahí, a ese subsuelo de los 15, como dices, de los 5 pisos por debajo, ¿no?, del subconsciente. Y es Sí, más, sí. solo se puede llegar al subconsciente en su pureza y de origen a través del agua, pero de un agua plasmática, el agua de cristal plasma. O sea, es lo que toca, para la matriz y es una mutación. Totalmente. Ahí se libera la familia. Y es muy bonito porque también se sostiene. Entonces las mamás obtienen ese sustento, la conexión familiar, se va a ver beneficiado todo el linaje, toda la sangre, ¿no? Todos los nudos, esos que hay en la sangre, ¿no? De todo lo sucedió. También hay que decir de vidas pasadas, más allá de que hay quien cree que no. Y obviamente con las pruebas continuas que tengo, pues le doy voz, ¿bien? Sí, existe, hay memorias, ¿bien? Y los hijos se benefician todos, que es de lo que se trata, de que hijos y descendientes hay docentes que no tienen hijos, por ejemplo, pero están en relación con los niños y también se lo autoaplican, porque su resonancia, su frecuencia alta, su campo más ordenado, que se sostiene, está influenciando en ese orden, tanto con nuestra naturaleza, nuestro entorno, como con los niños, que todo lo absorben. Por lo tanto, es súper importante empezar por uno, por una misma. Bueno. Laura, veo que hay a veces que baja la conexión, en fin, que disfrutes mucho. Ya, estás utilizando, no sé si has hecho alguna integración de algún OPA por la zona, si has practicado por ahí. Ahorita aquí en este lugar donde estoy, no, no, pero sí, sí es algo que lleva a uno donde, pues donde uno trabaja, donde estoy trabajando con los árboles, ahí sí, me conecto, sí. Donde se te perdió por un momento, donde estás trabajando con los árboles, ¿no? Ah, Por ahí estás proyectando esa información. sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, pues disfruta mucho. Yo me quedo en consciencia ahí también. Ya me quedo, registro ese entorno, ese Aquí mandando fondo. agüita fresca para todos, agüita fresca para todos. Las espero aquí en Patagonia. Van a llegar, están descendiendo al norte, van a llegar aquí, las espero. Bueno, un abracito grande. Nos vemos en Bueno, la pura vida. siguiente. Chao, chao. Chao. Chao.